Para conversar sobre este tema quiero saludar a Rosa María Payá, reconocida activista por los derechos humanos, fundadora y directora de la iniciativa Cuba Decide. Rosa María, buena tarde para ti. Muy buenas tardes, Idania. Gracias por tenerme. No, gracias a ti. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de Ferrer? Es decir, este ensañamiento absurdo, este aislamiento absoluto, tanto tiempo pidiendo fe de vida, tanto tiempo queriendo saber cómo se encuentra. Mira, la realidad es que no sabemos nada. No sabemos nada porque la última vez que un miembro de su familia efectivamente vio a José Daniel Ferrer fue el 1 de abril de este año. Desde entonces, toda la información que nosotros tenemos sobre José Daniel Ferrer es: lo vimos a no sé cuántos metros, parecía que era él. Alguien desde la prisión nos hizo llegar una información que se la dijo a otra persona y esa otra persona nos las dijo a nosotros. Es un hecho que tuvo que ser internado en el hospital de Boniato, al parecer brutalmente golpeado por los guardias de prisión, y solo pueden ser los guardias de prisión porque José Daniel Ferrer lleva más de un año en una celda de castigo, en una celda de aislamiento. Estuvo al menos una semana en el hospital de Boniato y desde entonces no sabemos dónde esperamos la prisión de Malverde lo tengan. Esto clasifica en realidad, Idania, como secuestro y desaparición, incluso bajo las reglas que violan todo derecho del régimen cubano. José Daniel ya cumplió la última condena que le impusieron de 4 años y 6 meses por delitos inventados en el 2019 y desde abril de este año José Daniel está secuestrado en prisión y virtualmente desaparecido. Es cada vez más brutal la represión en Cuba, no solamente contra José Daniel, sino contra cada uno de los prisioneros políticos que siguen en aumento, pero es indiscutible que les preocupa mucho. Les preocupa tanto que le tienen miedo incluso a enseñar al líder más importante que tiene la oposición dentro de la isla en este momento. Justo te iba a preguntar, ¿por qué le tienen tanto miedo? Sí, esa es una pregunta para Díaz-Canel, ¿no? Que tiene cero legitimidad de frente al pueblo cubano, como tiene cero legitimidad también la familia Castro, y la única razón por la que se mantienen en el poder es precisamente por el monopolio de la fuerza y por la represión que ejercen todos los días. Le temen a la verdad, le temen a la alternativa que encarna cada uno de los opositores cubanos, y muy claramente José Daniel Ferrer, que es el líder de una de las organizaciones, si no la organización más numerosa dentro de la isla, la Unión Patriótica de Cuba, que es líder también de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, que presenta un camino muy claro hacia una transición que en estos momentos para los cubanos es existencial, Idania, porque el comunismo está colapsando sobre los cuerpos de las personas en la isla y la única manera de salir de la crisis es saliendo de la dictadura. José Daniel es una de las caras de ese cambio y por eso está sufriendo la tortura que está sufriendo en este momento. Y por eso es tan importante lo que ustedes están haciendo al visibilizar su situación, pero también que los gobiernos democráticos de las Américas alcen su voz y exijan una prueba de vida y la libertad inmediata de este líder opositor. Rosa María, lo que pasa es que nos está quedando, lo visibilizamos, por supuesto, y lo hacemos para mantener viva su causa, para mantener viva su imagen, para de alguna manera hacer presión por la libertad de los presos políticos, y algunos gobiernos levantan su voz, pero la realidad con la que nos encontramos es que estos regímenes autocráticos les da lo mismo que se levante la voz o no. Claro, pero es que esa voz tiene que estar acompañada de acciones, porque si algo nos ha quedado muy claro a aquellos que somos ciudadanos de dictaduras en nuestro continente, es que las dictaduras solo responden a la presión. Y esa presión significa afectar los intereses del grupo de generales, de sus familiares corruptos, de sus testaferros, que están en el poder y que son quienes mantienen a José Daniel a punto de muerte, quizás en una cárcel cubana en este momento. Mientras no haya una acción real que afecte
los intereses de los verdugos de José Daniel, que afecte a los intereses de los verdugos de los presos políticos venezolanos, mientras esa presión no se combine con la que nuestros pueblos están ejerciendo desde las calles y muchas veces con lo único que tenemos, que son nuestros propios cuerpos, bueno, nos están condenando a la más brutal de las represiones y a que esta lucha por la liberación sea cada vez más sangrienta para nosotros, a pesar de que la lucha es pacífica, y sea también cada vez más larga. Ahora, Rosa María, no queda otra. Tú lo acabas de decir, las manifestaciones de calle. Esto me llevó a recordar la situación por la que vienen pasando los cubanos, con los cortes de energía eléctrica, con las protestas de calle, y que la única defensa que tienen, como lo acabas de señalar, es el propio cuerpo, porque no hay otra cosa. Es una situación calamitosa, realmente... Que va en aumento y que pareciera no tener solución. ¿Cuál es esta circunstancia? A veces sé que cuesta que la información trascienda o salga de la isla, pero a ver, la cotidianidad de los cubanos, ¿cómo va? Mira, la única circunstancia por la cual Cuba en estos momentos no es un estado fallido es porque el Partido Comunista, o más bien el grupito de generales que dirige ese partido y que dirige el servicio de inteligencia, mantiene el control territorial y mantiene el monopolio de la fuerza. Eso es lo único que pueden gestionar eficientemente en el país en este momento. Todas las demás condiciones de estado fallido se cumplen en mi país. Ese régimen no tiene la capacidad de proveer servicios públicos esenciales. Ese régimen no tiene la capacidad ni la voluntad de proteger a la ciudadanía contra desastres naturales. Ese régimen no solamente no tiene la capacidad de proteger a la ciudadanía contra abusos masivos de derechos humanos, sino que implementa todos los días abusos masivos de derechos humanos. O sea, todos los requisitos de un Estado fallido se cumplen en mi país. No hay medicina, no hay electricidad. La mayoría de las ciudades en Cuba, sobre todo cuando te alejas de La Habana, tienen acceso a energía eléctrica 2, 3 horas al día. Eso significa que los enfermos se mueren en los hospitales, significa que no hay comida, significa que no hay transporte, significa que los niños no pueden ir a las escuelas, significa que el concepto de crisis humanitaria ya no alcanza para describir lo que está viviendo nuestro pueblo. Y a pesar de eso, continúan las protestas y por tanto también continúan los arrestos y continúa la violencia, porque la presión que desde la ciudadanía, que desde la oposición, que desde la sociedad civil se pone para intentar forzar a esos criminales a someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía e irse y dar paso a un cambio pacífico tal y como lo estamos promoviendo, esa presión que nosotros ponemos no encuentra un aliado en Occidente, un aliado dispuesto a presionar también a esos criminales, aun cuando esos criminales son responsables por el desastre en la frontera sur, son los mejores aliados transatlánticos de Putin, mantienen la contrainteligencia militar de Nicolás Maduro, aun cuando son el centro de desestabilización de las Américas, aún Occidente no se da por enterado y no le tiende la mano al pueblo cubano. Lamentablemente esa es la realidad. Rosa María Paya, activista en derechos humanos. Rosa, gracias por acompañarnos como siempre. Muchas gracias, Idania.